¿Te sientes frustrado con las facturas de energía? Créeme, entiendo esa sensación. El invierno pasado me quedé mirando mi factura de calefacción. Tanto tiempo que pensé que los números se reducirían mágicamente por sí solos. Pero aquí hay algo sorprendente. Nuestros antepasados de la Edad Media podrían haber tenido algunas soluciones geniales que hemos olvidado por completo. Mientras nosotros estamos aquí sentados, con nuestros termostatos inteligentes, quejándonos de las ventanas con corrientes de aire, la gente medieval era absolutamente experta en mantenerse caliente sin gastar ni un centavo en electricidad. Y no se quedaban ahí sentados congelándose los pies. Tenían algunos trucos bastante ingeniosos bajo sus mangas de lana. Lo que realmente resulta gracioso es que estos métodos de calefacción desaparecieron más rápido que el cabello de tu papá en los 40. La mayoría se perdieron en el caos cuando llegó la revolución industrial con sus nuevas tecnologías brillantes. Todos estaban tan emocionados con la calefacción moderna que tiraron estos métodos de la vieja escuela como las obras de ayer. Pero aquí está lo interesante. Los arqueólogos descubrieron recientemente que algunos hogares medievales mantenían temperaturas de hasta 21 grados centígrados durante el invierno usando nada más que estas técnicas olvidadas. Bastante impresionante para gente que pensaba que la Tierra era plana, ¿verdad? Hablando de métodos de calefacción impresionantes, conversemos sobre una de sus invenciones más geniales en el hogar medieval. No era solo una chimenea básica cualquiera. Era literalmente el corazón palpitante de cada hogar. A diferencia de nuestras chimeneas modernas escondidas en las esquinas como adolescentes tímidos en un baile escolar, los hogares medievales se erguían orgullosamente en el centro de la habitación principal. Y vaya que sabían lo que hacían con esta configuración. Lo que hacía que estos hogares fueran absolutamente geniales era que trabajaban con toda la casa para crear un sistema de calefacción natural. Las piedras alrededor y debajo del hogar absorberían calor durante el día como una botella de agua caliente gigante. Luego, como ese amigo que nunca sabe cuándo irse de una fiesta, estas piedras seguirían irradiando calor mucho después de que el fuego se apagara. Algunos edificios medievales incluso tenían piedras que permanecían calientes hasta 12 horas después de que el fuego se extinguiera en el humo. En realidad era parte de su plan maestro también. En lugar de salir disparado por una chimenea que muchas casas ni siquiera tenían, encontraría lentamente su camino hacia afuera a través de huecos en el techo. Antes de que arrugues la nariz, este humo actuaba como un sistema natural de control de plagas, manteniendo los insectos fuera de las vigas y ayudando a preservar la comida colgada de las vigas. Hablando de matar dos pájaros de un tiro, aunque supongo que hoy en día diríamos alimentar dos pájaros con una migaja para ser más políticamente correctos, en estudios recientes de caza medievales sobrevivientes mostraron que estos hogares centrales podían calentar eficazmente espacios de hasta 56 metros cuadrados. Eso es aproximadamente del tamaño de un apartamento moderno. Y aquí está lo increíble: los pisos de piedra alrededor de estos hogares han sido encontrados con marcas de quemaduras por ser constantemente calentados a temperaturas de más de 150 grados, 60 grados. Hace que mis intentos de calentar pizza sobrante se vean bastante amateur en comparación Pero, ¿qué pasa con esas veces cuando ni siquiera el poderoso hogar era suficiente? Bueno, ahí es donde la gente medieval se volvía realmente creativa con sus soluciones comunitarias. Porque mientras nosotros podríamos quejarnos de nuestros vecinos, hoy en día, la gente medieval realmente necesitaba a sus vecinos, especialmente durante el invierno. La cosa de que se necesita un pueblo entero no era solo un dicho en ese entonces, era su estrategia de calefacción. Cada pueblo tenía estos increíbles lugares de fuego comunal, donde la gente se reunía para mantenerse caliente. Suenan mucho mejor que las reuniones de la asociación de propietarios de mi vecindario. Estos fuegos comunales generalmente se instalaban en la plaza del pueblo, o en un edificio dedicado llamado casa de calentamiento. Y antes de que empieces a pensar que era solo un hoyo de fuego aburrido, estos lugares eran el equivalente medieval de nuestras cafeterías, centros comunitarios y redes sociales. Todo en uno. La gente traía su trabajo, compartía noticias, también conocido como Facebook medieval, e incluso cocinaba junta. Los historiadores encontraron registros que muestran que algunos pueblos mantenían estos fuegos las 24 horas del día durante los meses de invierno, con familias tomando turnos para mantenerlos encendidos. Aquí hay algo sorprendente. Los arqueólogos descubrieron que estas casas de calentamiento comunal estaban estratégicamente ubicadas
para que el humo se alejara de las áreas principales del pueblo. Estos ingenieros medievales no se andaban con tonterías. Incluso, calcularon que una casa de calentamiento típica del pueblo podía servir hasta 50 personas a la vez, lo que es más eficiente que tener 50 fuegos domésticos separados. Hablando de conservación de energía medieval, la mejor parte es que estos lugares creaban un verdadero sentido de comunidad. La gente compartía historias, arreglaba matrimonios e incluso celebraba sesiones judiciales allí. Un historiador encontró un registro de 1267, donde un pueblo resolvió una disputa de propiedad sobre una gallina, mientras se calentaban los pies junto al fuego comunal. Eso es lo que llamo matar dos pájaros con una. Bueno, tal vez no debería terminar ese dicho dada la situación con la gallina, pero a veces no podías llegar al fuego comunal, o tal vez simplemente no tenías ganas de escuchar a la señora Johnson de Dos Casas más allá hablar sobre sus nabos ganadores de premios otra vez. Ahí es cuando las soluciones de calefacción personal resultaban útiles, como estos ingeniosos calentadores de manos pequeños y piedras de bolsillo. A la calefacción personal en tiempos medievales era como llevar tu propio horno diminuto, extra. Mucho más genial. Esta gente inventó la calefacción portátil antes de que cualquier cosa portátil fuera siquiera una cosa. En lugar de esos calentadores de manos químicos que usamos hoy para acampar, la gente medieval llevaba piedras calentadas y contenedores de metal llenos de carbones calientes. Básicamente andaban caminando con sus propios pedacitos de su hogar en los calentadores de manos. Más populares se llamaban chauffettes, nombre francés elegante para lo que era esencialmente una bola de metal con agujeros. Llenabas estos artefactos con carbones calientes y los llevabas en tus bolsillos o manguitos. La gente rica tenía unos súper elegantes hechos de plata u oro, mientras que la gente común usaba hierro o cobre. Un inventario de comerciante medieval de 1378 enumeraba más de 30 tipos diferentes de calentadores de manos. Hablando de variedad de productos, las piedras de bolsillo eran aún más interesantes. Calentaban estas piedras lisas de río junto al fuego hasta que estuvieran tostadas y cálidas. Luego las envolvían en pedazos de tela. Las excavaciones arqueológicas han encontrado miles de estas piedras con patrones de desgaste reveladores, por ser constantemente manipuladas y recalentadas. Algunas incluso tenían pequeños surcos gastados por ser llevadas en el mismo bolsillo. Chatras hace que los patrones de desgaste de mi teléfono se vean bastante aburridos en comparación. Pero aquí es donde se vuelve realmente inteligente. No solo las usaban para sus manos. La gente ponía piedras calentadas en sus botas, las metía en su ropa o incluso las usaba para calentar sus camas antes de dormir. Hay este registro judicial divertidísimo de 1422, donde un hombre se metió en problemas por tomar accidentalmente la piedra calentada de otra persona en un servicio religioso. Aparentemente, el robo de piedras calentadoras era un crimen real. En ese entonces, el castigo tenía que proporcionar piedras calentadas para toda la congregación por el resto del invierno. Algunos doctores incluso recetaban tipos específicos de piedras para diferentes dolencias. Dolor de estómago. Aquí tienes una piedra plana. Dolor de espalda. Prueba esta curva. Era como la versión medieval de una receta de almohadilla térmica. La parte graciosa es que la ciencia moderna muestra que no estaban totalmente equivocados. La terapia de calor realmente ayuda con ciertos tipos de dolor. Y cuando la calefacción personal no era suficiente, la gente medieval recurrió a una fuente de calor aún más interesante, sus amigos peludos. Pero no estoy hablando de gatos y perros aquí. La solución medieval para la calefacción doméstica involucraba algunos animales mucho más grandes. De hecho, te estarás preguntando por qué los graneros medievales a menudo estaban conectados a las casas. Bueno, no era porque los granjeros fueran demasiado perezosos para caminar afuera. En realidad estaban usando su ganado como hornos vivientes y respirantes. Una sola vaca emite tanto calor como un calentador de espacio pequeño, aproximadamente 1000 BDU por hora. Ahora multiplica eso por 5 o 6 vacas. Agrega un par de ovejas y tienes un sistema de calefacción serio. En los granjeros medievales construían sus casas con una configuración inteligente. Las áreas de vivienda compartirían una pared con el granero de animales, generalmente en el lado norte, para bloquear esos vientos fríos. El calor corporal de los animales se filtraría a través de las paredes, creando un efecto de calentamiento natural. Es como tener un montón de calentadores de espacio que también producen leche y lana. Los estudios de casas de granja medievales
sobrevivientes muestran que las habitaciones que compartían paredes con corrales de animales se mantenían aproximadamente 5 grados más cálidas que otras habitaciones. La mejor parte, estos animales eran básicamente calentadores que se mantenían solos. Dales un poco de heno y seguirían bombeando calor toda la noche. Claro, el olor no era genial. Los ambientadores medievales no eran realmente una cosa. Pero supongo que cuando te estás congelando, un poco de fragancia de granja es mejor que convertirse en un carámbano humano. Un texto medieval de 1382 realmente da instrucciones específicas sobre qué animales hacen los mejores calentadores. Las vacas eran de primera categoría, seguidas por los caballos, mientras que las gallinas, bueno, digamos que eran el equivalente medieval de esos pequeños calentadores USB que apenas funcionan. Incluso hay un registro de un propietario, en 1415, quien cobraba menos renta por casas que no compartían una pared con el granero. El primer descuento de bienes raíces medievales por calefacción incluida. Pero, ¿qué pasa con la gente que no podía manejar la aromaterapia del corral? Bueno, se volvieron bastante creativos con su siguiente solución de calefacción, usando ciencia seriamente inteligente, aunque no sabían que era ciencia. Descubrieron cómo hacer que el fuego trabajara el doble de duro usando reflectores mucho antes de que alguien supiera sobre la física de la reflexión del calor. Esta gente inteligente descubrió que las placas de metal brillantes y las superficies de piedra pulida podían rebotar el calor de vuelta a una habitación como un jugador de baloncesto, haciendo un pase perfecto. Los reflectores más comunes estaban hechos de láminas de latón o cobre pulido, colocadas estratégicamente alrededor de chimeneas y áreas de cocina. Estos no eran tus espejos de baño promedio. Estamos hablando de placas de metal masivas, algunas tan grandes como mesas de comedor. Los hallazgos arqueológicos muestran que para el siglo XIV, algunas casas ricas tenían paredes enteras cubiertas con paneles de metal pulido. Hablando de bling medieval con propósito, la ciencia detrás de esto es bastante impresionante. Las pruebas en reflectores medievales recreados mostraron que podían aumentar la temperatura de una habitación hasta en un 30%. Eso es como obtener un tercio más de calor de la misma cantidad de leña. Y esta gente descubrió esto siglos antes de que alguien entendiera cómo funcionaba la radiación de calor. Mi maestro de física de secundaria habría estado impresionado. Aquí hay un dato curioso. Un castillo medieval, en Francia, tenía paredes plateadas en su gran salón. El señor que las instaló no solo estaba presumiendo su riqueza, en realidad estaba creando un sistema masivo de reflector de calor. Aunque apuesto a que explicar eso al recaudador de impuestos fue interesante y no. En serio, las paredes de plata son para calefacción, no solo para hacer que mis vecinos tengan envidia. La mejor parte, descubrieron que los reflectores curvos funcionaban incluso mejor que los planos. Algunos ingenieros medievales inteligentes incluso diseñaron chimeneas de esquina con respaldos de metal, curvos que podían esparcir calor por toda una habitación. Es como si hubieran inventado el sonido envolvente medieval, pero para el calor en estos reflectores curvos. Eran tan efectivos que algunos documentos medievales muestran que la gente realmente se quejaba de que las habitaciones estuvieran demasiado calientes. Ahora, ese es un problema de invierno que nos encantaría tener. Los registros de un monasterio en 1388 mencionan una configuración particularmente inteligente, donde usaron una serie de reflectores angulados para dirigir calor hacia la enfermería del monasterio, creando lo que ahora llamaríamos zonas de calefacción dirigida. Los monjes lo llamaron los espejos de Dios, aunque estoy bastante seguro de que Dios estaba más impresionado con sus oraciones que con su sistema de calefacción ampero. ¿Qué pasa con esas noches frías de invierno, cuando ni siquiera los reflectores más elegantes podían funcionar completamente? Ahí es cuando la gente medieval sacó su arma secreta para una noche de sueño acogedor, el calentador de camas, también conocido como la manta eléctrica medieval, que era pura genialidad en su simplicidad, una sartén de cobre o latón de mango largo llena de carbones calientes. Se deslizaría entre las sábanas como un relleno de sándwich caliente gigante. Estas sartenes calentadoras no eran solo prácticas. A menudo estaban bellamente decoradas con patrones y diseños, convirtiéndolas en el equivalente medieval de esos aparatos elegantes que guardamos en nuestras cocinas. Hoy en cada sartén podía contener suficientes carbones calientes para mantener una cama tostada durante aproximadamente 2 a 3 horas, que generalmente era tiempo suficiente para caer en un sueño acogedor. La gente rica tenía sirvientes que les calentaban las camas,
mientras que la gente común hacía el trabajo de palear carbón ellos mismos. Un dato curioso, los arqueólogos encontraron una sartén de 1435 con dulces sueños, que no te muerda el hielo grabado en su mango. Parece que la gente medieval tenía sentido del humor sobre sus noches frías, pero aquí es donde se vuelve interesante. Tenían todo un sistema elaborado. Los carbons se seleccionarían cuidadosamente del fuego de la noche, con los mejores, guardados para calentar camas. ¿Por qué? Porque nadie quería despertarse con sábanas humeantes. O peor, un incendio. Los registros muestran que algunos pueblos realmente tenían inspectores especiales de calentadores de camas cuyo trabajo era asegurarse de que la gente no estuviera usando carbones peligrosos. Hablando de un título de trabajo raro para poner en tu LinkedIn medieval, una sola sartén calentadora podía elevar las temperaturas de la cama en aproximadamente 11 a 14 grados centígrados, suficiente para convertir una cama congelada en un nido acogedor. Alguna gente inteligente incluso desarrolló un sistema de rotación usando múltiples sartenes durante la noche. Un documento histórico menciona un invierno particularmente frío en 1442, cuando un noble usó 6 sartenes calentadoras diferentes para mantener su cama masiva calentada. Eso es lo que llamo dormir de alto mantenimiento, pero para aquellos que no podían permitirse sartenes calentadoras elegantes o no confiaban en sí mismos para no prender fuego a sus camas. Había otra solución que ayudaba a mantener el calor mientras dormían. Entra a la cama con dosel. Y créeme, no era solo para lucir elegante las camas con dosel. No eran solo diseñadores de interiores medievales presumiendo. En realidad eran trampas de calor brillantes. Las cortinas pesadas alrededor de estas camas funcionaban como un saco de dormir personal, evitando que el calor de tu cuerpo se escapara a la habitación fría. Los registros muestran que estas camas podían mantener temperaturas hasta 8 grados más cálidas que el resto de la habitación, convirtiéndolas en las cápsulas de sueño originales. A los carpinteros medievales se volvieron expertos en diseñar estas camas para el máximo calor. Las mejores tenían cortinas de doble capa y una parte superior cubierta que creaba una mini habitación dentro de la habitación. Algunas incluso tenían ranuras especiales construidas en los postes para sostener esos calentadores de camas de los que hablamos antes. Hablando de tecnología de hogar inteligente medieval, lo gracioso es que la gente empezó a competir sobre quién tenía las cortinas de cama más elegantes. Un registro de 1389 menciona a un comerciante que gastó más en sus cortinas de cama que en su casa. Ahora, eso es lo que llamo prioridades confundidas. Pero al menos estaba caliente. Los científicos probaron una cama con dosel medieval, recreada, y encontraron que con todas las cortinas cerradas, solo tomaba aproximadamente 10 minutos para que el calor corporal creara un microclima acogedor adentro. Pero ¿qué pasa con mantenerse caliente durante el día? Bueno, los constructores medievales tenían otro truco bajo la manga. Dirigieron su atención a algo que todavía usamos hoy, el poder del sol. Y eran mucho mejores usándolo que la mayoría de los arquitectos modernos. Estos constructores medievales eran básicamente pioneros de la energía solar, solo que sin los paneles elegantes. Descubrieron que si construías una casa con ventanas grandes mirando al sur, podías atrapar el calor del sol como un campeón. Estas no eran tus ventanas regulares tampoco. Estaban estratégicamente colocadas para atrapar el sol bajo del invierno, mientras se mantenían sombreadas durante el verano. Es como si hubieran inventado el control de temperatura estacional antes de que el aire acondicionado fuera siquiera un sueño. La verdadera genialidad vino de cómo usaron las paredes de piedra. Construirían estas paredes gruesas que absorberían calor durante el día y lentamente lo liberarían por la noche, como una botella de agua caliente de piedra. Las pruebas en edificios medievales sobrevivientes mostraron que estas paredes podían almacenar suficiente calor para mantener las habitaciones calientes hasta 8 horas después del atardecer. Algunos castillos incluso tenían habitaciones solares especiales con paredes de hasta 1.8 metros de grosor. Ahora eso es lo que llamo aislamiento extremo. ¿Sabes esas casas solares pasivas modernas de las que todos hablan? Resulta que los constructores medievales se les adelantaron por unos 800 años. Los estudios arqueológicos encontraron que algunas casas medievales estaban anguladas exactamente 17.5 grados al este del sur verdadero, la posición perfecta para la máxima exposición solar durante el invierno. Y aquí estoy yo todavía tratando de descifrar qué dirección es el norte en la brújula de mi teléfono. Un señor particularmente inteligente
en 1356. Hizo construir su gran salón, con ventanas de diferentes tamaños en cada piso. Las ventanas de abajo eran más pequeñas para prevenir la pérdida de calor, mientras que las de arriba eran enormes atrapasoles. Sus sirvientes probablemente pensaron que estaba loco, pero las facturas de energía no eran exactamente una cosa en ese entonces, ¿verdad? Pero a veces incluso los trucos más inteligentes de atrapar sol no eran suficientes para mantener afuera el frío. Ahí es cuando los constructores medievales mirarían hacia arriba, muy arriba, a su siguiente solución, de calefacción. Esos techos de paja, aparentemente simples, no eran solo gente medieval tratando de verse rústica. En realidad eran aislantes naturales increíbles. La paja empacada crea miles de bolsas de aire diminutas que atrapan calor, funcionando justo como el aislamiento doméstico moderno. Pero, a diferencia de esa cosa rosa en nuestros áticos hoy, estos techos eran completamente naturales y duraban décadas. Un techo de paja bien hecho podía tener hasta 60 centímetros de grosor. Y las pruebas muestran que eran mejores manteniendo el calor adentro que la mayoría de los materiales de techado medievales en la parte realmente salvaje es que estos techos realmente respiraban. Dejaban escapar justo suficiente humedad para prevenir moho, mientras mantenían todo el aire caliente adentro. Un techo de paja apropiado podía reducir la pérdida de calor hasta en un 50%, comparado con otras opciones de techado medievales. En un Registro Medieval de 1397, menciona un invierno particularmente nevado, donde las casas con techo de paja se mantuvieron tan calientes que los habitantes tuvieron que abrir sus ventanas en enero. Mientras tanto, sus vecinos con techo de teja probablemente estaban acurrucados alrededor de sus fuegos preguntándose qué tipo de magia estaba pasando al lado an. Pero la mejor invención para mantenerse caliente durante esas largas noches de invierno. Bueno, esa vino de pensamiento seriamente creativo sobre dónde poner rocas calientes. Estos ingenieros de calefacción medievales tenían un último truco bajo la manga, y involucraba convertir el piso en una almohadilla térmica giganta, porque aquí está la cosa, sobre las piedras. Los Montegrans se aferran al calor como los adolescentes se aferran a sus teléfonos. La gente medieval descubrió que si calentabas piedras grandes en un fuego, y luego las metías debajo de las tablas del piso, irradiarían calor durante horas. Era como tener pisos calentados antes de que los pisos calentados fueran geniales. En una configuración típica usaría piedras pesando entre 9 a 14 kilos cada una. Calentarían estos artefactos durante el día. Luego, los deslizarían en ranuras especiales bajo los pisos de madera o bancos. Las pruebas en piedras similares mostraron que podían mantenerse calientes hasta 6 horas. Y aquí está lo increíble. Algunas casas medievales tenían pozos dedicados de calentamiento de piedras construidos justo en sus cocinas, como un microondas prehistórico solo para rocas. A los lugares realmente elegantes incluso tenían horarios de calentamiento de piedra. Los documentos de una casa manor del siglo XV muestran que rotaban 24 piedras durante el día, con sirvientes cambiándolas cada 4 horas. Hablando de un trabajo caliente, los científicos estiman que este sistema podía mantener temperaturas de habitación alrededor de 18 grados centígrados, incluso cuando estaba congelando afuera. Un monje escribió en 1403 sobre cómo usaron este truco en la enfermería del monasterio. Lo llamó la propia calefacción de Dios. Aunque estoy bastante seguro de que Dios simplemente habría inventado calefacción central si hubiera estado directamente involucrado en la arquitectura medieval e agilotins. Métodos de calefacción medievales geniales que ponen a nuestras soluciones modernas en vergüenza. Te hace preguntarte qué otras ideas brillantes hemos olvidado a lo largo de los siglos. ¿No es así? Tal vez sea hora de traer algunos de estos de vuelta, menos los olores del corral, por supuesto.